Se levanta el secreto de sumario del caso de Agostina. Hoy, por primera vez, desde que empezó la investigación, se ha levantado este secreto de sumario, lo que implica que todo el mundo vamos a poder conocer todos los testimonios, todas las pruebas y sobre todo lo que se recuperó de esos teléfonos que parece ser que habían borrado conversaciones, borrado imágenes, y todo esto ahora está al alcance de todo el mundo. Prisión, y hoy el título es que se abre el expediente. Exacto, se levanta Termina el secreto de sumario. Desde las 16 horas, todas las partes involucradas en la causa van a poder ingresar al sistema por el cual tendrán acceso al expediente y ahí verán cuál es la hoja de ruta del fiscal, qué es lo que cree, qué tiene como pruebas, qué testigos estuvieron declarando y las partes no saben lo que dijeron. ¿Cuáles son las pruebas contra Andreani? Porque si es solo por los dichos y las contradicciones que dijo entre lo que se vio y lo que ella misma dijo, ¿vale tener a una persona privada de su libertad? Sí. Bueno, ¿O tiene clave más lo que pruebas? decís. Claro, ahora esto es un gran golpe de información para todos, pero sobre todo para las personas que están implicadas, que están siendo investigadas. Entonces, estas personas ahora van a poder tener el conocimiento completo y van a estar en igualdad de condiciones a la hora de conocer qué pruebas le implican a ellos, qué testimonios ha habido, qué información se ha recabado acerca de ellos, y de esta manera empezará ya un juego mucho más estratégico a nivel de defensa, porque ya todos sabrán qué es lo que deben de decir. Como sabemos hasta ahora, ninguno ha declarado, lo hablaremos ahora, pero ninguno ha declarado, incluso Andreani, que hoy ha sido su declaración, pues ha sido completamente nula, no ha declarado nada, lo hablaremos ahora en breves. Pero bueno, ahora sí que juega todo el mundo en igualdad de condiciones, pero aquí lo importante es que sabemos un montón de datos y un montón de información que hasta ahora nadie la sabía, solamente el fiscal. Como he comentado ahora, resulta que las tres personas, tanto Barrelier como Faceta como Andreani, no han declarado nada. Han negado los cargos y no han aportado nada de información a este caso. Yo personalmente creo que una vez que se ha levantado el secreto de sumario y ya tienen todas las cartas sobre la mesa, ya los abogados sí que trazarán una estrategia de defensa que, bueno, puede empezar un poco a trazar la recta final de este caso y de estas acusaciones, ¿no? Pero hoy, como ha estado declarando Andreani, justo en el momento en el que estaban declarando, la policía ha entrado por quinta vez. Ya van 5 veces que ha entrado la policía a casa de Barrelier. Vamos a ver qué es lo que han encontrado, por qué motivo han vuelto a entrar. Ingresaron, estuvieron aproximadamente 30 minutos dentro y 30 se minutos fueron. poquito. Hace minutos se fueron. Se llevaron algo, chicos. Se llevaron una bolsa. Se han llevado una bolsa. ¿Una bolsa? Se llevaron una bolsa del lugar. Se llevaron una bolsa del lugar. No sabemos qué es lo que levantaron. Mientras Soledad Andreani estaba cara a cara con el fiscal en este domicilio por quinta vez, aquí en Juan del Campillo 878, en la casa de Claudio Barrelier, la Policía Judicial y personal del Ministerio Público Fiscal ingresó a la vivienda nuevamente a hacer un allanamiento. ¿Qué se llevaron? Se llevaron una bolsa. A ver, 30 minutos es poco tiempo, parece. Yo creo que o sabían a lo que iban, que puede ser porque luego se han llevado una bolsa, entonces quizás sabían que allí había algo de importancia, o simplemente en esos 30 minutos han estado un poco buscando y rápidamente han encontrado esas pruebas que llevan en esa bolsa y bueno, pues han ido porque son pruebas que tenían que recoger. Sinceramente no se sabe aún qué son esas pruebas que hay en esa bolsa. No podemos tampoco arriesgarnos a divagar y a intuir qué es lo que va ahí dentro. Quizás sea algo de ropa, quizás sean pruebas un poco más abstractas como, no sé, huellas, restos de sangre,
ciertas cosas más pequeñas, por así decirlo, o puede ser que sean, pues eso, cosas más grandes, como pueden ser prendas de ropa, quizá, no sé, algo que se usara en contra de Agostina en ese, bueno, en todo ese proceso brutal que tuvo la pobre chiquilla. No se sabe. Esperemos que en los próximos días sí que se pueda saber un poco todas estas pruebas que se están encontrando, qué son y que arrojen un poco de luz al caso. Vale, pues después de esta indagatoria que se le estaba haciendo a Andreani, que recordemos que estaba teniendo lugar mientras la policía entraba por quinta vez a la casa de Barrelier, después de esta indagatoria, el abogado defensor de Soledad ha salido a hablar. Y aquí ha hablado con todos los periodistas. Puede tratar. No, pruebas propiamente dichas no hay ninguna, son todas suposiciones, conjeturas de la fiscalía y bueno, ya valoraremos bien el fin de semana qué es lo que hay que ver. ¿Cómo puede No tiene nada que ver No con- hizo manifestaciones, negó el hecho y se abstuvo. Negó el hecho y se abstuvo de Doctor, declarar. ¿y usted va a pedir la libertad de ella? Seguramente vamos a esperar el fin de semana para estudiar la prueba y en función de eso vamos a Pero, pelear. perdón, doctor, ¿cómo puede mantener a una persona detenida en base a conjeturas nada más y no a alguna prueba contundente? No, a ver, no es que se la pueda o no detener solamente en función de conjeturas. La tesis de la fiscalía es que ella encubrió el delito. O sea, ¿tiene alguna prueba para determinar eso? Tiene una prueba, ella prestó un vehículo y se utilizó aparentemente para descartar un cuerpo. Y para la fiscalía ya sabía lo que habían hecho con ese vehículo. La fiscalía Claro, el hombre está al final en lo que se basa, evidentemente, es su abogado, es su defensor, es su rol. Básicamente decir que solo se están basando en que encubrió ese crimen supuestamente porque le prestó el coche, pero a ver, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Es raro, ¿no? O sea, es verdad que tú a priori no tiene nada de malo prestar el coche a nadie, pero hay muchas cosas raras, ¿no? El hecho de que recordemos que cuando el padre de Agostina hablaba con Barrelier, ella le intentaba justificar, el hecho de que ese coche, recordemos que apareció sucio por fuera, limpio por dentro. Ella no se daba cuenta, ella no se dio cuenta de estas cosas, no le pareció raro. Ella no sabía nada de lo que había ocurrido, en ningún momento pasó por la casa, ni vio algo extraño. ¿Acaso es que ella no estuvo en la ferretería con Barrelier? Porque así fue. Son varios momentos en los que no fue simplemente dejar un coche e irse, sino que lo estuvo acompañando. Entonces, bueno, también recordemos que están los teléfonos, que ahora con el levantamiento del sumario ya sí que se ve la información que había ahí. Y en esos teléfonos, en el suyo concretamente, puede ser que hubiera información. Así que solo queda esperar, porque es cuestión de tiempo que acabe saliendo más información acerca de esta chica. Y precisamente acerca de esta mujer, acerca de Soledad Andreani, que ya, bueno, hemos visto un poco su rol que tiene a lo largo de estos días, que al final es el decir que ella es una víctima más, que Barrelier le engañaba, que ella simplemente le prestó el coche, que ella no tenía conocimiento de nada, que ella, bueno, pues pensaba que Barrelier era una persona y luego le ocultaba ciertas partes de su vida. En fin, al final ella se vende como una persona inocente a la que han engañado por muchas vías y, bueno, que le ha acabado salpicando esto de una manera injusta. Pero parece ser que la abogada del padre de Agostina defiende otra versión de esta chica, de Soledad Andreani. Chicas que eran ofrecidas ¿por quién? Por Soledad. Directamente apuntó contra Soledad, esta mujer Carla, y a partir de eso la abogada Fernanda Alanís dice, si bien es una investigación paralela, ¿sí? El tema de la prostitución y de las menores y Claro, está hablando de el bar Guachitas, el que ya hablamos ayer que, bueno, había muchos testimonios de personas, de chicas que habían sido menores, habían estado allí, habían hecho cosas indebidas con gente mayor que ellas, incluso de perfil político, perfil de gente importante, que estaban allí de cierta forma, bueno, a un delito al fin y al cabo, con sustancias ilícitas de por medio, en fin, que aquello no era un simple bar, era algo mucho más turbio y que de alguna forma estaba también muy relacionado a todo este ambiente de Barrelier, de la madre de Agostina, incluso Agostina se cree que pudo estar allí en algún momento. Y lo que defiende la abogada del padre es precisamente que ella, que Soledad Andreani, era un poco la que estaba al mando de todo esto. demás,
Dice, tiene vínculo con esto, porque ya no hablamos de Soledad como una víctima, como una persona manipulable. Hablamos de una mujer con perfil criminal y más específicamente proxenetismo. Directamente la vincula con ese delito. Claro, dice que, bueno, de hecho se sabía que ella trabajaba allí, pero claro, una cosa es trabajar de camarera y otra cosa es, bueno, la acusación que lanza la abogada del padre de Agostina, que la acusación que hace es, pues, es una acusación de un crimen, que es como el proxenetismo. Entonces, ella defiende que esta chica, nada más lejos que ser la víctima, que al contrario, que ella era la que dirigía toda esa parte clandestina de Ouachita y era la que, bueno, la que al final pues se encargaba de llevar las menores, gestionarlas, en fin, hacer absolutas barbaridades con ellas. A mí personalmente quizá me parece un poco atrevida esta afirmación que hace la abogada del padre, pero bueno, no sé, quizá ella tiene más conocimiento y más pruebas que apuntan a eso de lo que podemos tener nosotros. No sé a ustedes qué os parecerá. A mí, sinceramente, me parece algo, oye, que no descarto porque se están viendo muchísimas cosas locas en este caso y giros inesperados y muchas cosas que están todavía sin salir a la luz y que parece que esconden más de lo que hemos sabido. Entonces no es que lo descarte, pero que una abogada lance una afirmación así de directa me parece valiente, cuanto menos. Me parece arriesgado. Bueno, arriesgado no quizá porque tenga pruebas, pero sí valiente porque lanza una acusación muy fuerte. No sé qué opináis, dejadlo en comentarios porque quizás sea algo que a posteriori salgan noticias de si es cierto o no. O quizá no sea cierto, es algo que estoy seguro que con el tiempo acabaremos sabiendo. Y seguimos por el hilo de este bar y lo que se hacía dentro de este bar de Ouachitas, porque la verdad es que esto puede ser un caso aparte bastante turbio y bastante importante. Un bar como Ouachitas, de donde se vende droga y en donde hay prostitución y se obliga a menores a hacer, o son abusadas, menores que son reclutadas, muchos dicen por barrelier, tenés que tener la autorización policial, política, porque quizás hasta alguno de los políticos o jefe policial o alguien de la justicia o es dueño o son coimeados. Y no estamos hablando de Ouachitas nada más. Mirá el mapa de los boliches, recién lo adelantaba Miguel. Se ríe Miguel porque sabe, porque conoce. Claro, o sea, es que es muy cierto lo que está diciendo, que al final un lugar de estos no se mantiene en el tiempo sin que haya gente de poder por medio, porque, bueno, al final un lugar de estos es algo que todo el mundo conoce lo que pasa ahí dentro y en cuanto llega a oídos de las autoridades deberían de ir, cerrarlo, investigarlo. Pero claro, si es un sitio que ya se sabe lo que ocurre y sigue ocurriendo es porque no hay interés en cerrarlo. Y ese interés quiere decir, evidentemente, que hay gente de las altas cúpulas que probablemente lo están encubriendo o incluso que están metidas en ese asunto. Y aquí vemos en este mapa todos los bares que han sido clausurados esta misma semana, pero que estaban de alguna manera relacionados. O sea, estaban de alguna forma bajo el mando de las mismas personas, del mismo grupo. Cuidado porque puede ser que no solo sea un caso puntual de un bar de barrio que se va de Madrid y se cometen ahí unos actos bastante lamentables, sino que puede ser una red. Es que fijaros, ¿cuántos bares hay? Tenemos 6, 8, 7, 8 bares, incluso más. Esto es al final una red. Es una red de bares que se dedican a cosas muy turbias, muy malas. Y que bueno, parece que ahora está un poco saliendo a la luz porque mínimo lo han clausurado. Pero si esto no se investiga, esto pues de aquí a cierto tiempo pues o se quedará cerrado y se irán a otro sitio o lo volverán a abrir. Pero lo suyo sería que esto ahora se investigara, se hiciera una línea de investigación paralela, porque esto tiene que tener una cantidad de involucrados, un entramado, una cantidad de afectados, de testigos, de personas involucradas sobre todo, porque es una red bastante grande y, como hemos dicho, con perfiles de gente importante, posiblemente, que están involucrados. Parece que lo de Ouachita ha sido solo el comienzo, porque esto va a abrir las puertas a un caso mucho peor, ¿eh?
Pero bueno, al final es el mismo entorno que estamos viendo aquí, que pues eso estaba en Guachita. Era gente que se dedicaba a cosas indebidas con menores y encima de todo con sustancias ilícitas, en fin. Todo lo malo junto en un mismo lugar y aparentemente era más de un lugar. Y brevemente vamos a una de las noticias que hay de la reconstrucción de los hechos, porque parece que hay algo raro, algo que choca. Personajes del día, te subís a tu propio auto que se usó para el descarte de una niña desmembrada media hora antes y no quedó ningún rastro de nada en el auto. ¿Y cómo? No viste, no oliste, no percibiste. Mirate. Desplegás la manta, abrís la puerta, la quinta puerta, la puerta trasera y todo eso te parece normal, Y casual. Marina, ¿no te Claro. parece que el propio Barrelier, media hora después de cometer esta obra macabra, no estaría seguramente en un estado de confusión, en un estado Bueno, de- eso no lo sé, porque hemos visto cosas. Yo no sé esta persona hasta qué punto, bueno, persona, eso lo primero, entre comillas, y hasta qué punto tendría sentimientos o una manera de expresar, porque bueno, hemos visto que este tipo ha cometido atrocidades y además repetidamente, o sea, un tipo que sin escrúpulos, vaya, un absoluto demonio, es una barbaridad lo de este hombre. de cierta excitación. De hecho, no entra a la ferretería. Tiene que Es la haberse escena- dado cuenta, o era más normal estar en ese estado de cierta adrenalina por los delitos que cometían, por la venta de droga, por el consumo. Entonces Andriani podrá decir, bueno, no, esto era normal, pero Lo vos matás a conocían una muy persona, matás una chiquita Tal vez y a la Andriani media le hora te ves preguntó, con alguien imaginemos y eso, si ese Facu. alguien te conoce, Gaby, te tiene que notar extraño. Claro, Y es que justo la vas no tiene ningún tipo de sentido esto. Es lo que hemos venido hablando, que ella se hace como que la de... No, yo fui una víctima más, yo no sé esto hasta qué punto ha sucedido, porque bueno, yo fui una víctima, a mí no me dijeron nada, de hecho Barrelier me engañó porque no me contó que tenía una vida paralela, etcétera, etcétera. Vale, hasta cierto punto me lo creo, puede ser que en el ámbito personal sí que le mintiera, pero bueno, luego en el ámbito de este, que es el que es importante, que es el que estamos hablando, chica, te subiste en el auto minutos después de que sucediera una absoluta masacre. Lo que dicen los periodistas, ni notaste olor, ni notaste ningún resto, ninguna mancha extraña. Da que pensar, o incluso, al contrario, si estaba todo muy limpio, no dijiste, oye, ¿por qué está limpio el coche si no estaba tan limpio? ¿Y por qué motivo me han limpiado el coche así, de repente por la cara? Y luego también está la parte de que a Barrelier no se le notara. Bueno, es lo que digo, es un tipo que, bueno, yo no sé hasta qué punto tendrá emociones o tendrá sentimientos y lo expresará, porque, bueno, visto lo visto, y sobre todo también, pues, consumía sustancia ilícita, entonces, bueno, no sé qué pensar. A cualquier persona normal, evidentemente, estaría en un estado lamentable y, bueno, y de absoluta locura, ¿no? Yo creo que sería un choqueado total cualquier persona, pero bueno, Barrelier parece que a este tipo de cosas estaba acostumbrado. No digo a un caso tan perturbador y tan extremista como este, pero el hecho de hacer cosas bastante ilegales y bueno, y humillando a la gente a niveles de... Bueno, pues como tenemos el caso de que la chica huyó de su casa desnuda, con las manos atadas. Parece que este hombre estaba acostumbrado a cometer atrocidades de este tipo, por lo que su reacción, sinceramente a mí, no me extraña mucho. Era esperable. Y por último, volvemos de nuevo al caso del secreto de sumario que se ha levantado. Recalcamos, esto es muy importante porque ahora todo el mundo tiene el acceso a esta información, a los testigos, a las pruebas, a las acusaciones. Ahora las cartas están sobre la mesa, el juego está servido. Ahora solo queda que cada uno se defienda como pueda. Pero claro, aquí está la parte que incluso se complica. Porque si tienes pruebas en contra de ti, tú no puedes decir que no te vale la excusa de me han acusado sin ningún tipo de prueba en mi contra. No, ahora hay pruebas y seguramente de todos ellos. Entonces, por ejemplo, la que puso el abogado de Andreani esta mañana de no había pruebas, simplemente dejó el coche. Vale, pues seguramente ese argumento ya no pueda volver a utilizarlo porque como se ha levantado el secreto sumario ya se verán todas las pruebas que la acusan a ella y seguramente sean varias, no sea solo simplemente el hecho de encubrirla porque parece ser que le prestó el coche, que no se dio cuenta de nada.
Ahora, si tienes pruebas, lo que tienes que hacer es defenderte y explicar por qué están esas pruebas ahí y por qué te culpan a ti. Y posiblemente sigan saliendo pruebas, porque, como ya hemos visto, la policía ha ido a casa de Barrelier por 5ª vez y ha sacado una bolsa. Y en esa bolsa, evidentemente, no va a ir vacía. Esa bolsa lleva algo. Y lo sabremos en los siguientes días. Gabriel Prosperi, que estuvo cubriendo la declaración indagatoria de Soledad, una Soledad que entendemos, Gaby, negó los cargos, pero se negó a declarar. Contanos un poco qué se sabe desde ahí. Se negó a declarar. Marina, buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Volvió a prisión y hoy el título es que se abre el expediente. Exacto, se levanta Termina el secreto de sumario. Desde las 16 horas, todas las partes involucradas en la causa van a poder ingresar al sistema por el cual tendrán acceso al expediente y ahí verán cuál es la hoja de ruta del fiscal, qué es lo que cree, qué tiene como pruebas, qué testigos estuvieron declarando y las partes no saben lo que dijeron. ¿Cuáles son las pruebas contra Andreani? Porque si es solo por los dichos y las contradicciones que dijo entre lo que se vio y lo que ella misma dijo, ¿vale tener a una persona privada de su libertad? Sí. Bueno, ¿O es tiene clave más lo que pruebas? decís. Es clave. ¿Qué tienen los teléfonos? Todo lo que ¿Qué estás tienen contando es los la clave del día. teléfonos? Exacto, se levanta el secreto de Así sumario, el acceso a los testimonios. ¿Qué tiene el fiscal contra cada uno de los imputados? Lo de Barrelier está bastante claro porque la calificación lo dice todo. El abuso sexual como el crimen a ocultar, por eso un criminis causa, femicidio, alevosía. Pero ¿qué tiene contra Soledad? Solamente la llave del K, solamente su presencia en el auto poco tiempo después del descarte, solamente que le armó la coartada a Barrelier. ¿Qué más tiene para mantenerla detenida, al igual que Faceta? No obstante, Marina, Gaby, que se abra el expediente o que se levante el secreto de sumario, que por supuesto es una potestad que el juez tiene y que la puede volver a imponer en cualquier momento, un viernes a las 4 de la tarde, por lo menos también es una jugada que le hace estirar un poco el tiempo, porque recién se va a poder procesar en términos mediáticos este expediente a partir del lunes. Y en términos de los estudios jurídicos que representan a los imputados también. Correcto, correcto. También. Entonces, por supuesto que el juez no es inocente en la decisión de acorralar su propia decisión contra el viernes, contra un fin de semana. Incluso te agrego más, hoy me decía una de las partes, de un fin de semana donde el lunes juega la selección. Con lo cual ya estamos pensando en el martes. No quiere decir que acá, en este equipo de trabajo, no nos metamos hoy a analizar todo ese material, porque va a haber mucho y porque todavía es una causa, Gaby, a ver si coincidís, que tiene un sinfín de interrogantes. No, por supuesto, esto recién empieza. Esto recién empieza. Por más que nosotros hace casi un mes, se va a cumplir dentro de unos días nada más, un mes de la última vez que se la vio con vida a Agostina. Por más que nosotros hemos estado horas indagando, buscando fuentes, buscando testimonios, esto recién empieza para la investigación. Vamos a tener realmente mucho por contar todavía y se van a escuchar muchas voces más respecto de lo que aconteció ese sábado a la noche, ese domingo por la madrugada y posteriormente. Ahora quiero volver a Andreani y también a Faceta. Para el fiscal, ambos sabían que Barrelier había cometido un delito. Esa es la clave. No sabemos qué grado de certeza tenían respecto de lo que había hecho. Pero que Barrelier necesitaba distraer a la familia al momento de la búsqueda original, primaria, de la chica. Para eso lo tenía Faceta. Claro. Y ahí la pericia Andreani tecnológica. le podía aportar el auto para el descarte. Y Andreani ahí le podía prestar el auto para el descarte. Andreani sabía entonces, para el fiscal, que necesitaba el auto porque había cometido un delito. Ahí por eso es clave el intercambio de llamadas y de mensajes, Gaby. ¿Qué había hecho? Claro, claro. ¿Hasta dónde sabía Andreani que necesitaba el auto para tapar un delito? ¿Hasta dónde sabía Faceta que necesitaba que estuviera cerca de Melissa para decirle tal hipótesis y para desviar la atención verdadera sobre la casa de la calle del Campillo? Bueno, eso es lo que tiene el fiscal hasta ahora. Habrá que ver hasta dónde sabían y si en el derrotero de la investigación se puede saber
que sabían mucho más de lo que hasta ahora tiene la Fiscalía. O sea que ahí hay un primer interrogante clave. Es decir, el fiscal tiene la certeza de que ellos sabían que Barrelier había cometido un delito. No tenían claro cuál era el delito, o sí. En tanto y en cuanto tengan claro, se va a ir complejizando su situación. Si es solo el abuso sexual, gravísimo, Claro, por supuesto. Agravado, agravado, pero en el caso de Soledad es más difícil. En el de Faceta, ponele, bueno, estoy en algo, sabía del vínculo con Agostina, o podría haberle dicho, sabía que iba a cometer un acto de abuso sexual. Sí. Pero en el de Andriani, al pedirle el auto, es más difícil que no supiera del crimen. ¿Son los únicos, Gaby? Es decir, Barrelier, el autor, estos dos personajes, por lo menos anoticiados de alguna irregularidad, algún delito, algún comportamiento muy reprochable por parte de Barrelier. No sabemos si es, como decía Marina, venta de droga, estoy en algo porque estoy dando vuelta. De todas maneras, todo lo que estamos enumerando es gravísimo, o todo junto. Ahora, ¿eran los únicos que sabían o nos estamos perdiendo de algún otro personaje? Y cuando Pablo Ponzone, parado acá, insistió con esas dos personas que ingresaban a la escena, también sabían esas personas. Lo vamos a ver en pocos días. Ahora, tenemos 3 personas directamente imputadas. 2 de ellas que son los arietes de la principal acusada, que en este caso es Claudio Barrelier. ¿Puede una persona solo, sin decirle a nadie, abusar de una nena, matarla, desmembrarla para tratar de esparcir su cuerpo y que no se lo encontrara inmediatamente, llevarla a un lugar en las afueras de la ciudad, cuándo, cómo, para arrojarla allí y que le diera tiempo para encontrarla? Sí. Todo eso en el momento en que Córdoba estaba revolucionada porque se jugaba una final del campeonato argentino con un equipo local. Esto no hay que perderlo de vista, porque la atención estaba puesta en otro lado, ¿sí? Ya estaba desaparecida Agostina, pero en Córdoba se estaba viviendo una final de campeonato argentino con Belgrano en el medio. Total. Todo eso lleva a que pudiera esa persona obrar con otras, a su vez. Eran 2 nada más. Ese es el interrogante que queda abierto. Para la querella, la investigación va bárbaro. La querella del doctor Nagy va bárbaro. Para la otra querella, la investigación tiene muchos puntos todavía que no están aclarados. Se necesita que haya más gente ahí involucrada, porque más gente vivía en esa casa, en la casa del horror. ¿Cómo no escucharon nada? Solo con elevar el nivel de música y nadie escucha nada. Claro, esa es la hipótesis de Fiscalía que genera todavía algunas dudas y a este relato impecable que hacías, Gaby, le sumaría en relación a Andriani, que es uno de los personajes del día, te subís a tu propio auto que se usó para el descarte de una niña desmembrada media hora antes y no quedó ningún rastro de nada en el auto. No viste, no oliste, no percibiste, desplegás la manta, abrís la puerta, la quinta puerta, la puerta trasera. Sí. ¿Y todo eso te parece normal, casual? Marina, ¿no te parece que el propio Barrelier, media hora después de cometer esta obra macabra, no estaría seguramente en un estado de confusión, en un estado de cierta excitación? De hecho, no entra a la ferretería. Tiene que haberse dado cuenta. ¿O era más normal estar en ese estado de cierta adrenalina por los delitos que cometían, por la venta de droga, por el consumo? Entonces Andriani podrá decir, bueno, no, esto era normal, pero vos matás a una persona, matás a una chiquita y a la media hora te ves con alguien, y si ese alguien te conoce, Gaby, te tiene que notar extraño. Y justo lavás el auto. Totalmente. Pero justo después de la escena de la ferretería dejás las llaves para que te laven el auto. Los dos que tampoco vieron nada, que lo vieron limpio. Ni nada, no, porque perdió el olfato, dijo en un momento. Sí. También. Ahora, ¿no le preguntás a alguien de tanta confianza y sabiendo que es un tipo que puede cometer cualquier pechoría, che, ¿qué hiciste esta vez? No me vas a complicar, ¿no? Por eso es importante qué dicen los teléfonos, porque ahí está la clave para mantener detenida todavía a Andriani. En los teléfonos tiene que estar la comunicación entre Andriani y Barrelier, en la cual por lo menos Andriani le dice, che, ¿para qué usaste el auto? ¿No me lo habrás implicado en algo? Porque mirá que yo quiero estar limpia. Claro. ¿Y con qué le habrá salido Barrelier ante esa pregunta? ¿Hablaron, llamaron o se mandaron WhatsApp? Esas son las comunicaciones claves por las cuales
seguramente el fiscal mantiene todavía detenida a Andreani y en todo caso no es suficiente para liberarla el hecho de que se haya presentado ese video constatando lo que había dicho Andreani. A mí me dieron el auto, no sé qué hizo con el auto, fuimos a comprar unos materiales de construcción porque estábamos haciendo refacciones en mi casa. Sí, eso es en la superficie. Exacto. Pero el iceberg solamente tiene una punta muy pequeña que se ve sobre la superficie del agua. Debajo del agua está la gran masa del iceberg. Claro. Así que por ahí viene la mano. Es ¿no? clave lo que vos decís porque la que blanquea que estuvo en la ferretería es Andreani, por eso se buscan las cámaras, por eso se ve el movimiento, pero claro, blanquea lo que le conviene en este contexto y también volviendo a los celulares, hay una versión extraoficial que daba Pablo Ponzone que dice que lo que está probado es que se manipularon los celulares, que todos borraron algo del contenido. Otro acto Todos. en relación al encubrimiento. Por otro lado, los investigadores no les cierra aquello de las refacciones en la casa de Andreani. Por eso hoy Pablo Ponzone va a volver al barrio con un dato muy concreto de qué pasaba en el barrio donde aparece el cuerpo de Agostina, que por ahora para nosotros es la escena secundaria, porque allí aparece el cuerpo. Bueno, ¿qué pasaba ahí? Todo es un interrogante. Sí, con un movimiento policial sospechoso, Ahora, que no vamos a adelantar. ¿Qué esperanza podemos tener de que los teléfonos se pueda profundizar si sabemos que los manipularon? Claro, lo que pasa es que la pericia tecnológica puede recuperar aquello que se borró. ¿Se recuperó? Bueno. Sí. Se recuperó, dice Pablo. Bueno. Ahora Pablo va a ser muy profundizar en importante eso. Tenemos análisis genético de laboratorio sobre los cuerpos de las personas implicadas, obviamente en la autopsia sobre el cuerpo de Agostina, pero también hay análisis y rastros que se hicieron seguramente en el auto, en el 4K. Eso. ¿Qué dejó ese rastreo en el auto? ¿Qué es lo que tienen respecto del auto? Recordemos que fue un Agostina lavado a estuvo las en ese apuradas, Gaby. Porque de hecho los lavadores dicen, no le pasamos aspiradora porque no tenemos. El baúl no lo abrimos, dijeron. Con lo cual, si dijeron la verdad, ahí podría haber otra pista, otra clave. No fue un lavado exhaustivo, más las latas que hallaron dentro del auto, que se supone tenían material genético. Claro, entonces el auto, otra pieza clave en lo que es lo pericial. Y aparte fue un instrumento para descartar, para trasladar el cuerpo desmembrado. Obvio, obvio, por supuesto. ¿Y las cámaras? ¿Está todo el recorrido reconstruido de las cámaras? ¿Está todo el recorrido del auto? Sí. Uno Desde podría, el domingo hasta el lunes a la noche. Gaby, uno podría pensar que si no hay más detenidos, por ahora, es porque el fiscal entiende que por ahora se cierra ahí, en ese triángulo, que hay que ver cómo era la interacción entre Soledad y el propio Faceta. Lo de Barrelier es lo más claro que tenemos. Es la certeza más angustiante que tenemos, que es que estamos frente a un femicida. Ahora, los otros dos vértices de este triángulo, ¿qué rol jugaban? Digamos, ¿interactuaban algo entre ellos, entre Faceta y Soledad? ¿O el propio Barrelier, manipulando, que sabemos que es un manipulador, se valió de dos arietes, como lo llamaste vos, Gaby, recién, para poder de alguna manera llevar adelante el intento de impunidad, que por supuesto le salió mal? En este caso sí hay que darle la derecha al fiscal, ¿sí? Con los errores que cometió en sus formas. Pero la encontró. Pero la encontró. Y en poco tiempo, ¿eh? Y en poco tiempo. ¿No? Esa derecha hay que dársela. O los usó y los involucró. Bueno, o los usó y los involucró. Los engañó a ellos también y los involucró. ¿Y cómo no van a estar involucrados? Si vos me decís, anda a decirle a Melissa, yo soy Barrelier. Sí. Anda a decirle a Melissa, le digo a Faceta, anda a decirle a Melissa que yo vi un auto rojo que seguramente está en aquel barrio. Que la chica vino acá pero me dijo que... Bueno, ¿qué va a hacer este chico? Faceta va y cumple con lo que le dice Barrelier. Ahí das en otra clave. ¿Qué unía previamente a Barrelier con Faceta? Un hombre que vivía hacía 10 meses en la casa, vivía gratis, vivía de arriba. Perdón, ¿me permitís corregirte, Marina? Sí. Dijo el abogado 20 días que vivía en esa casa. Claro, pero eso es un poco lo que Eduardo nos dijo Medina María, Allende la dijo hija. 20 días. Pero la investigación no está tan convencida de que eso sea verdad, ¿eh? Atención con esto que me están pasando. Claro. Atención, Gaby, con esto. Un abogado me está diciendo lo siguiente. Cuando se levanta un secreto de sumario se precipitan algunas decisiones. El secreto, vos pisás el expediente
Para no adelantar movimientos, medidas de prueba. Entonces, si bien esta fuente me dice que para el fiscal se cierra en este triángulo, no descartes que pueda haber allanamientos o que pueda haber alguna, digamos, algún movimiento en la causa. No quiero aventurarme con la idea de detenciones, porque falta un rato largo, más de 3 horas, para que se levante el secreto sumario. Pero generalmente, y esto lo va a poder explicar Roberto Cazorla, que ya está con nosotros, se levanta el secreto sumario no es solamente para que las partes miren. Las partes van a mirar, pero es factible que se pueda precipitar algo. Quizás lo que se pueda precipitar es esta idea de decir, bueno, acá se cerró. Este es el triángulo, no salgo de acá. Quizás el triángulo se convierte en otra cosa y aparece algún otro rol de algún otro personaje. Sí, o incluso el día que conozcan la prueba en su contra y declaren los imputados. En base a lo que tienen, dicen, no, pero esto está mal. Si yo tengo esta prueba, este testigo que va a decir lo contrario. Exacto. Y lo pueden aportar. Exacto. Lo que sabemos, Gaby, lo queremos chequear con vos, con respecto a la reconstrucción de las cámaras de seguridad, la famosa cámara que nos permitió ver entrar a Barrelier con Agostina, ¿no? La información que nosotros manejamos es que el fiscal tiene toda la secuencia, por eso desde el minuto 0 o desde que le llegó el material, estuvo convencido de que Agostina salió muerta de esa casa y salió desmembrada de esa casa. No sé en este sentido vos qué pudiste recabar Atención, estando porque ahí. la cámara opera con sensores de movimiento. Si el sensor de movimiento no capta determinada cantidad de metros, justamente ese movimiento para activarse y grabar, no graba. No va a aparecer nada en la cámara. Ojo con eso. Bien, vamos a estar atentos entonces. Con eso, esto me lo dijo a mí el dueño del local que posee la cámara. Es decir, cuando se activaron los sensores de movimiento de la cámara se pudo captar, por suerte, el momento en el que ingresa Agostina a la casa con Barrelier. Ahora, si está toda la secuencia de esa noche y esa madrugada, bueno, habrá que constatarlo. Claro. Esto va a estar en el expediente. Lo que sí, el egreso de Barrelier sí está registrado justamente bajo esta lógica del movimiento. Cuando egresó... Exactamente. En la lógica... Con los autos transitando por la calle es mucho más fácil que se active la cámara. Exactamente. Bueno, Gaby, quédate por ahí, por supuesto profundizamos si es necesario. Puede ser un fin de semana con mucha información. Excelente la cobertura, excelente la crónica que nos has entregado cada día. Esta tarde hay una marcha de la familia. ¿A qué hora es eso, Gaby? Hay una marcha de la familia a las 17 horas. Y ojo que no aparezca Melissa por primera vez en público en esa marcha. Bueno. ¿Y tenés algún detalle de dónde convocan y hacia dónde van? ¿Tenés ese dato, Gaby? General Paz y Tablada, desde ahí hasta lo que es el centro, hasta lo que es la zona de Patio Olmos. Va a ser la marcha convocada por la familia para esta tarde. El dato imponente para esa hora va a ser si vamos a poder ver a Melissa, a la mamá de Agostina, después de tanto tiempo, después de lo que tuvo que vivir, de la internación, de las acusaciones cruzadas, de lo que se dice de ella también por parte de la querella de su ex marido y el papá de Agostina. Todo eso seguramente va a ser una de las imágenes más potentes de esta tarde, repito, desde las 17. Bien. Perfecto. Y también el dato que trasunta esto que contás es que no van ni a una sede policial, ni a sede de fiscalía. Ellos están conformes con la investigación. Sí, evidentemente. Están conformes con la investigación, lo que quieren es retomar la iniciativa de que son las reales víctimas de todo lo que aconteció. Posibilidades de que marchen... la iniciativa para no dejarle la iniciativa a la parte querellante del papá, que es la que más se movió en estos días, sobre todo con el posibilidades de que marchen juntos, madre y padre, no. Imposible. Imposible. No hay ningún puente, no hay ningún contacto. Nada. Nada, ni siquiera entre representaciones legales, Gaby. Entre Alanís representando a Gabriel y Nayi representando a Melissa. Adversarios, bueno, es un dato fortísimo. Sí. Perdés una hija y quedan divididos en dos veredas prácticamente te digo que opuestas. En otro expediente lo puede hacer frustrar al expediente. En esta causa hay 3 detenidos, reiteramos que el hecho está aprobado, hay una cámara de seguridad, etcétera, etcétera, pero en otra complicación, igual uno entiende, ¿no? Es un huracán que les debe haber pasado por encima y cada uno puede lo que puede. Uno procesa lo que puede. Exactamente. Vos imaginate lo que será para ese padre que el entorno de la madre haya sido el que ejecutó a su hija y a su vez para la madre haber acercado a su hija a un entorno que la termina abusando, matando y desmembrando. Terrible. O sea,
Es donde realmente lo muy mires es terrible. es terrible, es terrible. Gaby, no sé si querés cerrar con algo más, algún dato más. Simplemente esperar el fin de semana, como decía Facundo, a ver si hay alguna medida propuesta, tanto por la Fiscalía como las partes querellantes, una vez que ingresen al expediente. Veremos la semana que viene si aparecen nuevos testigos, nuevas voces. Interpretamos que sí. Esto, repito, recién empieza. Sí. Recién se abre el secreto de Exacto. sumario. La investigación tiene todavía mucho por dar. Exacto. Todos queremos justicia por Agostina. Está claro. Queremos la verdad y vamos a seguir pugnando por eso. Gracias, Gracias, Gaby. Impecable Excelente. cobertura, un trabajo...